Mi nombre es Ernesto Silva, tengo 73 años, y nunca imaginé que un día terminaría contando esta historia. Una historia que comenzó con un grito, pero terminó con algo mucho más grande. Era un sábado por la tarde. Mi hijo, Ricardo, había organizado un almuerzo en su casa para celebrar el cumpleaños de su suegro. Yo no era exactamente el invitado de honor, pero aún así, preparé una pequeña bandeja con empanadas que había hecho la noche anterior. Siempre pensé que los gestos simples aún significaban algo. Llegué puntual, como siempre. Golpeé la puerta, esperé y al abrirse, vi algo que no esperaba. Todos estaban vestidos elegantemente. Y yo, con mi camisa gastada y mis zapatos viejos, parecía un intruso. Papá, podrías haber avisado antes de venir vestido así. Eso fue lo primero que dijo mi hijo. Ni un hola, ni un qué bueno que viniste. Solo una mirada incómoda y un susurro irritado. Yo sonreí, como hacen los viejos cuando intentan disimular el golpe. Perdón, no sabía que era algo tan formal, pero traje esto. Le mostré la bandeja envuelta en aluminio. Nada espectacular, solo un pedacito de mí. Ricardo suspiró fuerte, como si yo fuera un problema más en su lista del día. Déjalo allí, donde sea. Entré y busqué un rincón para no molestar. Mientras todos conversaban, reían y brindaban, yo trataba de mantenerme tranquilo, sentadito en la esquina del comedor, mirando mis manos arrugadas. Pero todo explotó cuando su suegro, un hombre elegante, comentó en tono de broma. ¿Y este quién es? ¿El cocinero? Las risas fueron instantáneas. No eran malintencionadas, pero dolieron igual. Ricardo no ayudó. Él, en lugar de aclarar, de defenderme, de decir algo, levantó la voz y gritó delante de todos. Ya les dije que es mi papá, pero a veces ni parece. No entiende nada, llega sin avisar y siempre arruina todo. El silencio cayó sobre la mesa. Yo me quedé paralizado, con la bandeja temblando en mis manos. Arruina todo. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo viejo y oxidado. Yo, su padre, el hombre que se partió la espalda por él, el que vendió su moto para pagarle la universidad, el que caminó kilómetros para llevarle comida cuando estudiaba de noche, o el que nunca le faltó, y ahora frente a desconocidos era un estorbo, un objeto fuera de lugar. No dije nada, ni una palabra, solo di media vuelta hacia la puerta. Podía escuchar mi corazón latiendo fuerte, casi como si quisiera salirse del pecho, y fue en ese momento cuando vi algo que me remató. Ricardo no vino detrás de mí, no me detuvo, ni siquiera me miró. Salí de su casa lentamente. El sol ya estaba bajando, y sentí el peso de los años caer sobre mis hombros. Mientras caminaba por la vereda, mi mente repetía una y otra vez las palabras de mi hijo. No entiende nada, arruina todo. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, es que yo tenía algo guardado, algo que nunca había revelado, algo que podía cambiarlo todo. Esa noche, cuando el reloj marcó las 11, me levanté de mi cama con una decisión silenciosa. Fui hasta mi trastero. Saqué una caja de madera vieja y polvorienta que no abría desde hacía décadas. La puse sobre mi mesa. La miré durante unos segundos y al abrirla, ahí estaba. El objeto que colgaría en la pared de mi hijo. El objeto que lo haría llorar. Un recuerdo que él había olvidado, pero que yo jamás dejé morir. Esa noche, su pared iba a hablar. Abrí la caja con manos temblorosas, como si dentro guardara no un simple objeto, sino una parte de mi vida que había jurado mantener en silencio. Sentí el olor a madera vieja y papeles amarillentos. Debajo de un pequeño pañuelo doblado con cuidado estaba lo que buscaba. Un cuadro. No un cuadro valioso, sino uno pintado por un niño de quizás 6 años. Colores torpes, pinceladas mal hechas, un sol enorme en la esquina y 2 figuras tomadas de la mano. Abajo escrito con marcador azul. Para mi papá, Ricardo, 6 años. Mi hijo lo había pintado para mí el Día del Padre, cuando aún vivíamos en la casa vieja. Yo lo colgué en nuestro pequeño comedor orgulloso. Era el único regalo que me había hecho con sus propias manos. Cuando su madre murió, Ricardo lo guardó en una caja diciendo que ya no combinaba con la casa nueva. Yo no dije nada, solo lo guardé y lo protegí todos estos años. Acaricié las esquinas gastadas del cuadro. Recordé aquella tarde. Ricardo llegando corriendo del colegio, entregándomelo, con las manos manchadas de pintura y una sonrisa llena de dientes chuecos. Te quiero mucho, papá. Eso me había dicho. Y ahora,
Años después, ese mismo hijo había gritado que yo arruinaba todo. Tragué saliva y sentí una mezcla de dolor y decisión endureciéndome el pecho. Es hora de que recuerdes quién fui para ti, hijo, me dije en voz baja. Guardé el cuadro bajo mi abrigo, tomé mi bastón y salí en silencio hacia su casa. La calle estaba oscura. Las luces de las casas parecían observarme como testigos, mudos de una verdad que había sido ignorada demasiado tiempo. Cuando llegué, la fiesta ya había terminado. Había autos estacionados, música baja, risas esporádicas. Yo no quería entrar por la puerta principal. Conocía esa casa mejor que nadie. Yo mismo había ayudado a Ricardo a pintarla cuando la compró, a instalar la cerca, a arreglar las ventanas. Así que rodeé hacia el jardín lateral y encontré la puerta trasera sin seguro. Siempre había sido descuidado con eso. Entré sin hacer ruido. El comedor estaba lleno de platos, vasos, servilletas arrugadas, pero vacío. Escuché voces en la sala, risas, comentarios, el típico tono falso de la gente que finge cordialidad mientras critica. ¿Viste al viejo? Venía con comida envuelta en papel aluminio, por Dios, reía una mujer. Ricardo, hermano, no te culpamos. Todos tenemos una cruz que cargar, dijo otro hombre. Ricardo respondió con un tono que me congeló la sangre. Es que mi papá no entiende límites. Ya no es funcional. No quiero que arruine mis reuniones. ¿No soy funcional? Lo dije para mí mismo apretando los dientes. Respiré hondo. No quería escuchar más. Cada palabra era como una piedra lanzada contra el espejo de mi paciencia. Subí las escaleras lentamente. El pasillo estaba oscuro, y solo la luz del baño quedaba encendida. Me dirigí a la habitación de mi hijo, la misma habitación que yo había ayudado a pintar con tonos azules cuando él se mudó aquí. Entré. Olía a loción, a ropa limpia, a orden exagerado. Busqué la pared principal. Estaba llena de cuadros modernos, líneas minimalistas, tonos plateados. Cosas que nunca entendí. Quité uno con cuidado. No quería romper nada. No quería destruir su casa. Solo quería que viera la verdad. Saqué el cuadro de Ricardo, aquel pintado a los 6 años, y lo colgué allí. Centrado. Perfecto. Justo donde era imposible ignorarlo. Lo miré por última vez, y sentí algo caliente en mis ojos, una mezcla de nostalgia y tristeza. No dejé ninguna nota, ninguna explicación, ninguna palabra escrita. Ese cuadro era la explicación. Di media vuelta para irme, pero al llegar a la escalera, escuché a Ricardo decir algo que me detuvo en seco. Mi papá me da vergüenza. Desde hace años. Me quedé paralizado. Y entonces, pisé el escalón que cruje. El sonido fue pequeño, pero suficiente. Las voces abajo se callaron. Se escucharon pasos acercándose. ¿Papá? Papá, ¿eres tú? Yo cerré los ojos. Era hora de enfrentar a mi hijo. El crujido del escalón había sido suficiente para delatarme. Los pasos de Ricardo se aceleraron desde abajo, y las voces del salón quedaron en un silencio incómodo, como si alguien hubiera apagado de golpe la música de fondo de una vida entera. Yo me quedé quieto en el pasillo del segundo piso, apoyado en mi bastón, respirando hondo para contener el temblor que me recorría las manos. ¿Papá? La voz de Ricardo sonó confundida, entre preocupación y fastidio. Lo vi aparecer al final de la escalera. Sus ojos se abrieron un poco al verme allí, parado frente a la puerta de su habitación. ¿Qué haces aquí arriba?, preguntó bajando la voz. Quizá para que sus invitados no escucharan. No respondí. A veces el silencio pesa más que las palabras. Ricardo subió los últimos escalones, pasó a mi lado y se asomó a su habitación. Lo supe por el clic suave de su garganta, porque vio el cuadro de un niño, el suyo, el que había olvidado. ¿Qué es esto?, preguntó sin voltearse, aunque yo noté cómo su voz se quebró apenas. Yo apoyé una mano en la pared para no perder el equilibrio. Sentí los años sobre mí. Sentí su indiferencia. Sentí todo lo que había callado durante tanto tiempo. Es tuyo, dije finalmente. Me acerqué despacio. Lo pintaste cuando tenía 6 años. Ricardo se quedó quieto, casi congelado. El silencio entre nosotros era tan denso que parecía llenar todo el pasillo. ¿Por qué lo trajiste?, preguntó al fin, aunque lo dijo con un tono áspero defensivo. Lo miré directamente. Había evitado hacerlo casi toda la noche. Porque hoy me gritaste delante de todos. La frase me salió baja pero firme, y necesitabas recordar quién fui para ti.
Antes de que aprendieras a avergonzarte de mí. Ricardo cerró los ojos, como si mis palabras lo golpearan más fuerte que cualquier grito. Papá, no tienes que hacer esto. ¿Hacer qué? Lo interrumpí. ¿Recordarte que un día me quisiste? ¿Que un día no te daba vergüenza? Él retrocedió un paso. Ese niño que pintaba soles torcidos y me abrazaba con fuerza había desaparecido hacía mucho, y frente a mí solo quedaba un hombre cansado, orgulloso, encerrado en su propio mundo. Papá, estabas fuera de lugar hoy. No era una reunión para ti. Me reí suavemente, amargamente. He estado fuera de lugar en tu vida desde hace años, Ricardo. No por hoy. Sus labios temblaron. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía sin respuestas rápidas. ¿Por eso entraste a escondidas? Preguntó, aunque su voz sonaba más frágil que enojada. Porque si tocaba la puerta no me abrirías. La frase lo dejó sin palabras. Yo la sabía. Él también la sabía. Papá. Su voz se suavizó, pero yo levanté la mano. Déjame terminar. Respiré hondo. Era momento de decir verdades que llevaba guardando demasiado tiempo. Yo te enseñé a caminar, Ricardo. Te enseñé a abotonarte la camisa, a amarrarte los zapatos, a leer tus primeras palabras. Te sostuve cuando llorabas por tu mamá. Y aun cuando creciste y te fuiste alejando, mi puerta nunca se cerró. Él tragó saliva apretando los puños. Pero tú, mi voz se quebró sin pedir permiso. Tú me gritaste como si yo fuera un estorbo. Como si todo lo que hice por ti ya no contara. Como si yo fuera un error. El cuadro colgado detrás de él parecía observarnos como un testigo silencioso del pasado. Ricardo respiró profundo. Papá, yo solo. No digas que no lo quisiste decir. Lo interrumpí. Lo gritaste. Y los gritos son la verdad que se escapa cuando uno se cansa de fingir. Hubo un silencio largo, pesado, casi insoportable. Entonces escuchamos pasos en la escalera. Su esposa se asomó, preocupada. ¿Todo bien? Ricardo levantó una mano para detenerla. Vuelve abajo. Estoy hablando con mi padre. Ella dudó y bajó de nuevo. Ricardo volvió a mirarme. Papá, no sabía que todavía tenías ese cuadro. Yo acaricié mi bastón. Nunca tiro lo que amo. Vi cómo esas palabras le atravesaron el alma. Sus hombros se hundieron. Su mirada se volvió vidriosa. Papá, yo. Pero no lo dejé terminar. Esta noche no vine a reclamarte nada. Vine a devolverte un recuerdo. Uno que tú dejaste atrás. Pero yo no. Él se apoyó en la puerta, claramente afectado. ¿Por qué ahora? Yo di un paso atrás, listo para irme. Porque hoy fue la primera vez que sentí que ya no tenía un hijo. Él abrió la boca para responder. Pero las palabras no le salieron. Solo quedó su respiración entrecortada y sus ojos finalmente llenándose de lágrimas. Papá, espera. Pero yo ya estaba bajando las escaleras, y fue entonces cuando escuché algo que me detuvo a mitad del camino. Ricardo sollozó. Esa noche, después de colgar la fotografía en la pared del pasillo, regresé lentamente a mi habitación. Mis piernas temblaban no por el cansancio, sino por la mezcla de miedo y esperanza. ¿La vería? ¿La ignoraría? ¿La rompería? No lo sabía. Me senté en la cama, escuchando el murmullo distante de la casa. Valeria estaba preparando la cena y Mateo no hacía más que caminar de un lado a otro buscando algo que ni él mismo entendía. Yo podía escuchar cómo abría y cerraba puertas, cómo resoplaba, cómo su frustración crecía. A los pocos minutos escuché su voz. ¿Qué es esto?, dijo con un tono seco, casi sin aire. Sonreí sin que nadie lo viera. Lo había encontrado. Valeria se acercó a él. ¿Qué pasa? Mi papá colgó esta foto aquí. ¿Cuál foto? Hubo un silencio breve. Luego un suspiro. La de cuando yo tenía 8 años. La del campo, ¿te acuerdas? La que él siempre guardaba en su cartera. Esa frase me atravesó. Sí. Durante 39 años la tuve conmigo. Doblada, gastada, casi borrada, pero mía. Decidí salir de la habitación. Caminé despacio hacia ellos. Mateo estaba de espaldas mirando la foto fijamente. No la había tocado. Solo la estaba observando, como si le hablara. La puse ahí, le dije, para que no olvides quién fuiste antes de crecer y antes de olvidarte de mí. Mateo se giró, sorprendido de verme tan cerca. Papá, yo... No te preocupes, lo interrumpí. No quiero que te sientas mal, solo pensé que quizá te ayudaría a recordar que hubo un tiempo en el que no me gritabas frente a extraños,
Mateo bajó la mirada. Valeria apretó los labios luchando por no intervenir. Vamos a cenar, dijo ella suavemente. En la mesa el ambiente era denso. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el sonido de los cubiertos. Yo comí tranquilo, como si nada pasara, aunque mi pecho ardía. Sentía mis manos heladas. Cada segundo era una batalla. Finalmente Mateo levantó la mirada. Sus ojos estaban brillantes, pero no llorosos. Aún no, papá, murmuró. Esa foto. Yo no sabía que todavía la tenías. La tenía siempre conmigo. ¿Por qué? Porque era el día en que me dijiste que yo era tu héroe. Sus ojos se abrieron un poco, como si esa frase lo hubiera golpeado por dentro. Papá, no digas eso. Es la verdad, Mateo. Suspiré. Tu hermano no me habla. Tu hermana vive lejos. Tu madre ya no está. Solo quedas tú. Y aún así, no sé si tengo un lugar en tu vida. La mesa quedó en silencio. Ni un plato se movió. De repente Mateo dejó caer su tenedor al suelo. Se levantó sin decir nada y salió de la cocina. Escuchamos la puerta del pasillo cerrarse, luego pasos apresurados. Luego, silencio absoluto. Valeria me miró preocupada. Creo que fue a su habitación, dijo. Yo asentí. Sabía que necesitaba estar solo. Sabía que la foto había hecho lo que debía. Pero lo que no sabía era qué decisión tomaría después. El corazón me dio un vuelco. La voz de Lucía no la había escuchado en 2 años. 2 años de silencio, de distancia, de heridas que ninguno había tenido el valor de tocar. Mateo y yo nos miramos. Él estaba tan sorprendido como yo, pero también estaba tenso, muy tenso, como si la llegada de su hermana no fuera una buena noticia. Lucía apareció al final del pasillo. Papá, dijo con un tono suave, pero cargado de algo que no supe descifrar. Estaba empapada por la lluvia, con el cabello pegado a la cara. Pero no era eso lo que llamaba la atención. En su mano derecha llevaba una carpeta gruesa, azul oscuro, con papeles sobresaliendo por los bordes. La sostenía fuerte como si fuera algo delicado. «Oh, peligroso. Lucía, hija, ¿qué haces aquí?», pregunté aún sin reaccionar del todo. Ella no respondió de inmediato. Caminó hacia nosotros con pasos lentos. Miró a Mateo, pero él apartó la mirada rápidamente. Había algo entre ellos que yo no sabía, y esa carpeta parecía estar conectada con eso. Finalmente, Lucía inhaló hondo y dijo, «Necesitaba hablar con ustedes». Ya no podía cargar esto sola. Sentí un nudo en el estómago. Mateo cruzó los brazos, defensivo. «¿Qué traes ahí?», preguntó él con un tono más duro del que pretendía. Lucía lo miró fijamente. La verdad, el pasillo entero pareció volverse más estrecho. Ella abrió la carpeta frente a nosotros. Los papeles estaban llenos de sellos, firmas, copias impresas, extractos bancarios, estados de cuenta. Mi respiración se detuvo. Lucía sacó uno de los papeles y me lo entregó. «Papá, esto es tuyo», dijo. Lo tomé, confundido. Era un documento del banco, un movimiento extraño en una cuenta, que yo no había usado en meses. Y entonces, mis ojos cayeron en el nombre del autorizado en la cuenta. Mateo. Lo miré sin comprender. «Hijo, ¿esto?» «No es lo que piensas», respondió rápido, demasiado rápido. Lucía soltó una pequeña risa amarga. «Siempre dices lo mismo», dijo ella. Luego sacó otras hojas y se las puso encima a la carpeta. «Papá, Mateo ha estado usando tu nombre para pedir créditos pequeños durante el último año. Nada enorme, pero suficientes para que tú no te dieras cuenta, y suficientes para hundir más su situación». El mundo pareció inclinarse debajo de mis pies. Me giré hacia Mateo. «¿Es cierto?». Él apretó la mandíbula respirando agitado. «Quería pagarlo antes de que te enteraras», dijo. «No era para mí, era para...». Pero no terminó. Lucía lo interrumpió. «Sí, claro. Para otra cosa. ¿Por qué no se lo dices? Ya que quieres hablar de verdad. Dile por qué lo hiciste». Mateo dio un paso hacia ella. «Lucía, no empieces». Ella levantó la mano, firme. «No vine a pelear. Vine porque no puedo seguir ocultándolo. Papá merece saberlo». Yo seguía con los papeles en la mano, temblando ligeramente. El silencio se volvió insoportable. «Mateo», dije con la voz más baja que pude. «¿Qué está pasando?». Él tragó saliva. Cerró los ojos por un segundo. Valeria y yo nos quedamos en silencio varios minutos. Después de que Mateo se fuera de la mesa, la casa entera parecía contener la respiración. No había televisión encendida, no había relojes sonando, no había movimiento en ningún rincón. Solo el eco de mis palabras y el ruido lejano de la lluvia que acababa de empezar a caer. Finalmente me levanté de la silla.
Voy a ver si está bien, dije. Valeria asintió con una mezcla de pena y preocupación. Sabía que ese momento era entre padre e hijo. Caminé por el pasillo, apoyándome ligeramente en la pared. La foto seguía ahí, colgada en su clavo, iluminada por una lámpara pequeña que Valeria había encendido sin darse cuenta. La luz cálida hacía que la imagen pareciera casi viva, pero al acercarme noté algo extraño. Había otra hoja debajo del portarretrato, un papel doblado. No era mío. Lo tomé con cuidado. Mis manos temblaban no por miedo, sino por presentimiento. Lo abrí lentamente, y ahí estaba. Una nota escrita con la letra de Mateo. Papá, perdóname por lo de hoy. No supe cómo parar. No supe cómo calmarme. No supe cómo hablarte sin gritar. Me quedé de piedra. ¿Mateo había escrito esto antes de huir a su habitación? ¿O estaba ahí desde antes, escondido, guardado, esperando el momento correcto? Seguí leyendo. Nunca pensé en lo que tú sientes. Me acostumbré a que siempre fueras fuerte. Olvidé que también eres humano. Tragué saliva. Sentí un calor en la vista. No lloraba, pero algo dentro de mí se quebraba muy despacio. Terminé la nota. Solo dame tiempo. No sé cómo ser un buen hijo, pero quiero aprender. Te lo prometo. Mis piernas casi fallaron. Me apoyé en la pared para no caer. Justo en ese momento, escuché la puerta de la habitación de Mateo abrirse. Me giré despacio. Mateo estaba ahí, parado en el marco de su puerta, mirándome. No había rabia en su rostro. No había orgullo. No había vergüenza. Solo había un miedo suave. Ese miedo que sentimos cuando nos damos cuenta de que hemos dañado a quien más amamos. ¿La viste?, preguntó con la voz más baja que le había escuchado en años. Le mostré la nota en mi mano. Él bajó la cabeza. La escribí hace semanas, admitió, pero nunca tuve el valor de dártela. Y hoy, cuando vi la foto, pensé que ya era tarde. No supe qué decir. Las palabras se me quedaban atrapadas en la garganta. Mateo dio un paso hacia mí, luego otro. Su respiración temblaba. Papá, susurró. No soy ese hombre que te gritó. No quiero serlo. Pero cada día me siento más frustrado, y descargo todo con quien menos lo merece. Puso su mano sobre la pared justo al lado del portarretrato. Esa foto me recordó quién fui, siguió. Y tú me recordaste quién debería ser. Me acerqué lento, muy lento. Mateo, alcancé a decir con la voz rota. No quiero perfección, solo quiero a mi hijo, no al adulto cansado, no al hombre lleno de responsabilidades. A mi hijo. Él cerró los ojos como si esas palabras lo atravesaran. Cuando los abrió, estaban húmedos. Entonces déjame intentar, dijo. Déjame volver a hacerlo. Yo asentí, incapaz de hablar, pero antes de que pudiéramos seguir, el sonido de la puerta principal nos sobresaltó. Alguien había entrado a la casa. Mateo frunció el ceño. ¿Esperabas a alguien?, me preguntó. Negué con la cabeza. La voz que escuchamos después nos dejó fríos. «Mateo, papá, ¿hay alguien ahí?» Era Lucía, mi hija, la que no veía desde hacía 2 años. El corazón me dio un vuelco. La voz de Lucía no la había escuchado en 2 años. 2 años de silencio, de distancia, de heridas que ninguno había tenido el valor de tocar. Mateo y yo nos miramos. Él estaba tan sorprendido como yo, pero también estaba tenso, muy tenso, como si la llegada de su hermana no fuera una buena noticia. Lucía apareció al final del pasillo. «Papá», dijo con un tono suave, pero cargado de algo que no supe descifrar. Estaba empapada por la lluvia, con el cabello pegado a la cara. Pero no era eso lo que llamaba la atención. En su mano derecha llevaba una carpeta gruesa, azul oscuro, con papeles sobresaliendo por los bordes. La sostenía fuerte como si fuera algo delicado. «Oh, peligroso. Lucía, hija, ¿qué haces aquí?», pregunté aún sin reaccionar del todo. Ella no respondió de inmediato. Caminó hacia nosotros con pasos lentos. Miró a Mateo, pero él apartó la mirada rápidamente. Había algo entre ellos que yo no sabía, y esa carpeta parecía estar conectada con eso. Finalmente, Lucía inhaló hondo y dijo, «Necesitaba hablar con ustedes». Ya no podía cargar esto sola. Sentí un nudo en el estómago. Mateo cruzó los brazos, defensivo. «¿Qué traes ahí?», preguntó él con un tono más duro del que pretendía. Lucía lo miró fijamente. La verdad, el pasillo entero pareció volverse más estrecho. Ella abrió la carpeta frente a nosotros. Los papeles estaban llenos de sellos, firmas, copias impresas, extractos bancarios, estados de cuenta,
Mi respiración se detuvo. Lucía sacó uno de los papeles y me lo entregó. Papá, esto es tuyo, dijo. Lo tomé, confundido. Era un documento del banco, un movimiento extraño en una cuenta, que yo no había usado en meses. Y entonces, mis ojos cayeron en el nombre del autorizado en la cuenta. Mateo. Lo miré sin comprender. Hijo, ¿esto? No es lo que piensas, respondió rápido, demasiado rápido. Lucía soltó una pequeña risa amarga. Siempre dices lo mismo, dijo ella. Luego sacó otras hojas y se las puso encima a la carpeta. Papá, Mateo ha estado usando tu nombre para pedir créditos pequeños durante el último año. Nada enorme, pero suficientes para que tú no te dieras cuenta, y suficientes para hundir más su situación. El mundo pareció inclinarse debajo de mis pies. Me giré hacia Mateo. ¿Es cierto? Él apretó la mandíbula respirando agitado. Quería pagarlo antes de que te enteraras, dijo. No era para mí, era para... Pero no terminó. Lucía lo interrumpió. Sí, claro. Para otra cosa. ¿Por qué no se lo dices? Ya que quieres hablar de verdad. Dile por qué lo hiciste. Mateo dio un paso hacia ella. Lucía, no empieces. Ella levantó la mano, firme. No vine a pelear. Vine porque no puedo seguir ocultándolo. Papá merece saberlo. Yo seguía con los papeles en la mano, temblando ligeramente. El silencio se volvió insoportable. Mateo, dije con la voz más baja que pude. ¿Qué está pasando? Él tragó saliva. Cerró los ojos por un segundo. Y... Cuando los abrió, ya no estaba enojado. Estaba derrotado. Papá, habló. No pedí el dinero para mí. Lo pedí para mamá. El aire se escapó del pasillo. Lucía dio un pequeño paso atrás. Yo me quedé paralizado. ¿Mamá? Pregunté. ¿Qué tiene que ver tu madre con esto? Mateo bajó la mirada. Porque, dijo con voz temblorosa. Ella volvió. El silencio se volvió un abismo. Sentí que el pasillo entero se apagaba, como si el aire se volviera espeso, como si las paredes escucharan. ¿Ella volvió? Mi exesposa. La mujer que había desaparecido sin mirar atrás. De regreso, Mateo seguía mirando al suelo, como un niño atrapado en medio de una tormenta. Lucía cruzó los brazos. Dile todo, exigió. Ya empezaste, termina. Mateo respiró hondo, pero su voz salió quebrada. Hace 6 meses. Mamá me llamó. Mi corazón dio un salto. La última vez que supe de ella fue hace más de 10 años, cuando decidió que la vida familiar ya no era para ella. Nunca volvió a preguntar por los hijos. Nunca volvió a preguntar por mí. ¿Por qué te llamó? Logré decir. Mateo levantó la mirada hacia mí. Tenía los ojos rojos, porque estaba enferma. Lucía bajó la cabeza. Yo me quedé inmóvil. ¿Qué tipo de enfermedad? Pregunté con la garganta apretada. Mateo tragó saliva. Cáncer. Avanzado. 1, 2, 3 segundos de silencio que parecieron horas. Mateo siguió. Dijo que no tenía a nadie más, que estaba sola, que necesitaba ayuda, y que yo era el único que podía salvarla. Lo miré fijamente. ¿Salvarla? ¿Cómo? Él apretó sus manos nerviosamente. Con dinero. Lucía golpeó la carpeta con la mano frustrada. Con tu dinero, papá, dijo. No con el de él. ¿Nunca con el de él? Mateo cerró los ojos soportando el golpe. Yo... suspiró. Pensé que podía arreglarlo sin involucrarte. Ella dijo que si la ayudaba, tal vez volvería a ser parte de nuestra vida, que podíamos ser una familia otra vez. Mis piernas se debilitaron. Tuve que apoyar la mano en la pared. Lucía negó con la cabeza. Te manipuló, Mateo, como siempre lo hizo. Como cuando se fue y te prometió que volvería por ti. ¿Nunca volvió? Mateo se defendió con desesperación, pero esta vez sí lo hizo. Me llamó, me escribió, me pidió perdón. Lucía lo interrumpió con un suspiro amargo, porque necesitaba dinero. Él no respondió. No podía. Yo respiré hondo intentando mantenerme firme. ¿Dónde está ella ahora? Mateo dudó. Por un segundo pensé que no respondería, pero finalmente lo dijo. En un pequeño departamento del otro lado de la ciudad. La he estado visitando. La llevo a sus citas. Le compro sus medicinas. Y por eso pedí los créditos. Por eso usé tu nombre. Sentí un dolor profundo, más profundo que el enojo. Era tristeza, traición. Y también, compasión. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté con calma. Mateo se quebró. Porque pensé que me odiarías si sabías que la estaba ayudando. Mi boca se abrió, pero no salieron palabras.
Mateo estaba llorando en silencio. Lucía tenía los ojos brillosos, pero intentaba mantenerse fuerte. Ella fue la que habló. Papá, falta lo peor. Yo la miré, temiendo la siguiente frase. Lucía abrió otro documento en la carpeta y me lo mostró. Mamá, dijo con un hilo de voz, no quiere solo dinero, quiere volver a esta casa. El piso pareció desaparecer bajo mis pies. Mateo dio un paso hacia mí desesperado. Papá, yo no se lo prometí, te lo juro. Solo quería ayudarla a no morir sola. Pero ahora dice que quiere regresar, que tiene derecho, que esta casa también fue suya, y que tú no te atreverás a negárselo. Sentí un escalofrío, porque yo la conocía, y sí, era capaz de intentar volver cuando la muerte tocaba la puerta. Lucía me miró con una mezcla de dolor y rabia. Papá, tienes que decidir, y tienes que hacerlo ahora, antes de que ella venga, o antes de que Mateo la traiga. Mateo se quedó congelado. No lo negó. No dijo ni una palabra, porque en el fondo, él sabía que era cierto. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el tic-tac del reloj en la sala. Mateo estaba con la cabeza gacha, como si el peso de todas sus decisiones lo estuviera aplastando. Lucía respiraba fuerte intentando controlarse, y yo solo intentaba entender cómo la vida podía dar giros tan crueles en tan poco tiempo. De pronto, un golpe seco en la puerta principal nos sobresaltó a los tres. Mateo levantó la vista. Lucía se tensó inmediatamente. Yo sentí un escalofrío subir por la espalda. ¿Estás esperando a alguien?, susurró Lucía. Negué lentamente. El golpe se repitió, esta vez más duro. Toc, toc, toc. Algo en mí lo supo antes de siquiera moverme. Era ella. Lucía corrió hacia la sala, furiosa. No voy a dejar que entre, dijo caminando firme. Lucía, espera. Grité, pero ya no me escuchaba. Mateo me miró con pánico. Papá, no sabía que vendría, balbuceó. Te juro que no lo sabía, pero ya era tarde. Yo podía sentir su presencia desde el pasillo, como un recuerdo que nunca se fue del todo y que volvía, golpeando la puerta de mi casa. Caminé lentamente hacia la sala. Lucía ya estaba frente a la puerta. No abras, le dije. Ella me miró confundida, pero la decisión ya no era nuestra. La perilla giró sola. Alguien desde afuera la abrió, despacio, con seguridad. Y ahí estaba. Ella, mi exesposa, la mujer que me dejó sin mirar atrás, la madre que abandonó a sus hijos sin una llamada, la sombra que había vivido tantos años fuera de esta casa. Ahora estaba entrando como si nunca se hubiera ido. «Hola», dijo con una voz suave casi rota. «¿Puedo pasar?» Lucía dio un paso adelante, bloqueando la entrada. «No», respondió con hielo en la voz. «No puedes». Mi exesposa bajó la mirada. Realmente estaba enferma. Su piel estaba pálida, sus mejillas hundidas, el cabello sin vida. Pero sus ojos, esos ojos seguían teniendo ese brillo que siempre anunciaba problemas. Mateo apareció detrás de mí. «Mamá», susurró temblando. Ella levantó la vista, lo vio y sonrió débilmente. «Hijo». Dio un paso para abrazarlo, pero Lucía extendió el brazo para detenerla. «No lo toques». «Lucía, por favor», intentó decir ella. «No estoy aquí para pelear, solo necesitaba verlos. No puedo seguir sola». Lucía apretó los dientes. «Tú elegiste estar sola. ¿O ya no recuerdas?» Mi exesposa respiró hondo luchando contra el dolor, o tal vez simulándolo. Sé que cometí errores. Lo sé mejor que nadie. Pero estoy... Tocó su pecho respirando con dificultad. «Estoy muriendo. Y solo quiero estar con mi familia». La palabra familia me atravesó como una espina, porque ella había sido la primera en romperla. Mateo se adelantó. «Papá, déjala entrar. Podemos hablar». Los cuatro. «Como antes». Lucía casi gritó. «¿Como antes? ¿De verdad dices eso? ¿Después de todo lo que hizo?» Mi exesposa miró directamente a Mateo. Lo atrapó con la mirada como siempre hacía. «Hijo, tú entiendes mi corazón. Tú siempre fuiste el que veía más allá del enojo, más allá del abandono. Tú siempre me perdonaste». Eso lo destruyó. Mateo dio un paso hacia ella, casi hipnotizado. Lucía lo sostuvo del brazo, obligándolo a detenerse. «Mateo, no caigas otra vez». Pero fue ella, mi exesposa, quien dio la estocada final. Con voz débil, casi susurrando, dijo: «Si me rechazan hoy, será la segunda vez que pierdo a mi familia, y no sé si pueda sobrevivir a eso». Mateo se quebró.
Lucía se llenó de rabia, y yo no sabía qué hacer. La mujer que destruyó nuestro hogar ahora estaba allí, pidiendo entrar, pidiendo un lugar, pidiendo perdón, o quizás algo más, porque justo entonces algo se deslizó debajo de su chaqueta, una carpeta del hospital, con mi nombre escrito en la portada. Lucía la vio primero y gritó, ¿por qué el nombre de papá está ahí? Mi exesposa cerró los ojos, y dijo la frase que nos heló la sangre a los tres. Porque él es el único que puede salvarme. La frase quedó suspendida en el aire como un golpe invisible. Lucía retrocedió un paso. Mateo se llevó una mano a la boca. Yo sentí cómo se me aflojaban las piernas. Porque él es el único que puede salvarme. Mi exesposa apretaba la carpeta hospitalaria contra el pecho, como si fuera un escudo o una amenaza. Explícate, dije con la voz más firme que pude, aunque me temblaba. Ella respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sabía si eran verdaderas o calculadas. Con ella nunca se sabía. Abrió lentamente la carpeta. Lucía se cruzó de brazos, lista para atacar. Mateo parecía a punto de colapsar. Mi exesposa colocó el primer documento sobre la mesa. Era un informe médico. Letras rojas, sellos, firmas, diagnósticos. Tengo insuficiencia renal en etapa final, dijo con voz quebrada. Mis riñones ya no funcionan. Mateo dejó escapar un sollozo. Lucía no pestañeó. ¿Y qué tiene que ver papá con eso? Mi exesposa sacó otro documento, esta vez con dos nombres, el de ella y el mío. Hicieron pruebas, susurró. ¿Y tú? Me miró directo. Eres compatible conmigo. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que sentí un mareo. Lucía casi gritó. ¿Qué? Hiciste pruebas médicas con su nombre sin su permiso. Mi exesposa bajó la mirada. El banco no fue lo único que quise comprobar, dijo. Fui al hospital. Usé la información que tenía. Necesitaba saber si había esperanza. Lucía dio un golpe en la mesa. Eres una manipuladora. Como siempre. ¿De verdad crees que papá va a darte un riñón después de lo que hiciste? Pero Mateo estaba destrozado. Mamá, ¿por eso me llamaste? Porque él podía salvarte. Ella lo miró con una mezcla de culpa y ternura. Hijo, yo te amo, dijo, y no quería cargarte con esta responsabilidad. Tú tienes tu vida, tus cosas. Pero tu padre, me señaló. Él siempre fue más fuerte, más generoso, más. Él siempre fue mi familia. Sentí un nudo en la garganta. Era cierto. Yo siempre fui el que cargaba, el que perdonaba, el que mantenía la casa unida cuando ella ya la había abandonado emocionalmente. Lucía no se contuvo. Tú no buscas familia, dijo con rabia. Buscas un donante. Mi exesposa no lo negó, solo dejó caer los hombros. Mateo lloraba confundido. Mamá, ¿te vas a morir si no te operan? Ella asintió, con lágrimas que parecían sinceras por primera vez. Los médicos dicen que tengo menos de 6 meses. El silencio que cayó después fue devastador. Yo no supe qué sentir. Dolor por una mujer que fue parte de mi vida. Rabia por su manipulación. Lástima por su condición. Miedo a repetir la historia que me destruyó. Lucía habló por mí. Papá no te debe nada, nada. No tienes derecho a venir aquí exigiendo un pedazo de su cuerpo. Mi exesposa levantó la mirada esta vez más fría. No lo exijo. Solo lo espero. Mateo la sostuvo del brazo intentando calmarla. Mamá, no puedes pedirle eso. Por favor. Ella lo apartó suavemente. No quiero pedírselo a ustedes. Quiero hablar con él, a solas. Lucía chasqueó la lengua. Ni lo sueñes. Pero yo sabía que eventualmente tendría que escucharla, porque aunque la odiara por su abandono, había un momento en la vida en que la historia regresaba, reclamando lo que dejaste sin cerrar. Mi exesposa dio un paso hacia mí. Ernesto, susurró, si alguna vez me amaste, aunque sea un poco, por favor, piensa en dejarme vivir. Mateo lloraba. Lucía temblaba de rabia, y yo no dije nada, porque la decisión más difícil de mi vida estaba justo delante de mí. La casa estaba en silencio absoluto. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, acompañando mis pensamientos caóticos. Mateo y Lucía se habían retirado a sus habitaciones, aún discutiendo en susurros sobre lo que acababa de suceder. Yo me quedé en la sala frente a la carpeta médica, contemplando la imagen de mi exesposa sentada en el sillón. Ella me miraba, con una mezcla de miedo y súplica. Ernesto,
susurró. No te pido nada por lo que fui. Solo, por lo que podemos ser si haces esto por mí. El corazón me latía con fuerza. La rabia, la decepción y el miedo se mezclaban con la compasión y un atisbo de culpa. Durante años ella había desaparecido, dejado heridas que nunca sanaron, y ahora estaba aquí, pidiendo que salvara su vida. No puedes pedirme esto, dije, tratando de mantener la calma. No después de todo lo que hiciste, no después de lo que nos hiciste a tus hijos. Ella bajó la cabeza y yo vi algo que no esperaba. Lágrimas reales, no de manipulación, sino de miedo genuino. Miedo a morir. Miedo a estar sola. Miedo a perder la última oportunidad de arreglar su vida. Lo sé, dijo suavemente, y no busco justificarme. Solo necesito que consideres que hay alguien en juego que no puede salvarse sin ti. Respiré hondo. La vida nos ponía pruebas imposibles. Pero esta era personal. No se trataba de justicia ni de castigo. Se trataba de supervivencia. Y yo no podía decidir solo por mí, sino también por mis hijos. Durante un largo minuto, nos quedamos en silencio, mirándonos. La lluvia parecía calmarse afuera, como si el mundo contuviera la respiración junto a nosotros. Entonces, algo inesperado sucedió. Mi exesposa sacó una pequeña caja de su bolso. Dentro había una pulsera antigua, la misma que me había regalado en nuestro aniversario hace décadas. Una pieza de nuestra historia. Un recuerdo que pensé perdido para siempre. Esto, dijo entregándomela, es lo único que me queda de lo que éramos, y quiero que lo tengas tú, aunque decidas no ayudarme. Tomé la pulsera con manos temblorosas. No dije nada. El peso de la decisión era insoportable. Mateo y Lucía no sabían lo que había pasado. Y esa era mi responsabilidad. Esa noche, mientras todos dormían, ella se quedó sentada en el sillón. Yo me levanté, caminé hasta la ventana y miré la ciudad lluviosa. Mi mente repasaba cada momento. Los gritos de Mateo, la indiferencia de Lucía, el abandono de ella, y la oportunidad de salvar una vida que una vez compartió la mía. Era un dilema imposible. Entre la venganza, la justicia y la compasión, solo podía elegir una. Cuando finalmente me giré hacia ella me miró con esperanza, y en ese instante entendí que lo que ella quería no era perdón, ni manipulación. Era una segunda oportunidad, una que, sin importar lo que pensara, yo no podía ignorar. Mañana, le dije con voz firme pero suave, decidiremos juntos. Pero esta noche, solo descansa. Ella asintió cerrando los ojos. Yo dejé la pulsera sobre la mesa y me senté a mi lado. Por primera vez en años, la casa se llenó de un silencio que no era pesado sino expectante. La tormenta afuera finalmente empezó a calmarse. Pero dentro de mí, la tormenta apenas comenzaba.